¿Qué tal mis futuros Solutions Architect? El día de hoy vamos a estar revisando qué son los EBS, los Elastic Block Store. Vamos a ver qué son, cómo se utilizan y cómo se ven en la consola de AWS. Hemos visto los Amazon EBS varias veces durante este curso, lo vimos al principio de la sección de introducción a S2, así como también cuando creamos nuestra primera instancia. Entonces, ¿qué son los Amazon EBS? Bueno, Amazon EBS o Elastic Block Store no son nada más que discos duros en secciones de bloques. Es diferente saber que son bloques y no para objetos como S3. Simplemente son discos duros que utilizamos para que nuestras instancias tengan acceso a almacenamiento local. En cuanto a las características, vamos a estar revisando algunas de ellas. Primero que nada, los EBS se tienen que crear en la misma zona de disponibilidad donde planeas desplegar tu instancia de S2. Es decir, si estamos instanciando una máquina de S2 en una zona de disponibilidad AZ1, es necesario que el disco duro o el EBS esté localizado en la misma zona de disponibilidad. ¿Por qué? Porque si están localizados en zonas diferentes, nuestra instancia y nuestro disco duro, es decir, en diferentes centros, va a incrementar esto la latencia o el tiempo que tarda en comunicarse el disco duro con las aplicaciones, ¿no? Entonces va a ser muy lento. Por esto mismo tienen que estar creadas en las mismas zonas de disponibilidad, tanto nuestro disco, nuestro EBS, como nuestra instancia de S2. Hay varios tipos de volúmenes de EBS. Tenemos los de uso general, que son los GP2 y GP3. GP3 son una sección más nueva. Uso general es el tipo de almacenamiento que vamos a estar utilizando para la gran mayoría de nuestros casos de uso, ya sea para aplicaciones comunes, ya sea para probar alguna aplicación. IOPS provisionadas o Input Output per Second son discos duros especiales que son utilizados más que nada para aplicaciones que requieren una lectura y escritura muy veloz, muy rápida a nuestros discos duros. Es decir, quizás tenemos una base de datos la cual es write heavy y read heavy. Entonces IOPS son una elección bastante buena para este tipo de casos de usos. Estos tienen la nomenclatura de IO1 y IO2. Antes de continuar, es importante mencionar que estas nomenclaturas sí se presentan en el examen de AWS y es importante saber cuál es la diferencia entre ellas. También tenemos HDD velocidad optimizada o los ST1s. Estos son discos donde el almacenamiento es más barato y los podemos utilizar en aplicaciones que requieran mucho almacenamiento. Por ejemplo, aplicaciones, o más bien, aplicaciones como Data Warehouse, aplicaciones que manejen Big Data, por ejemplo, el EMR. Y por último, vamos a ver los tipos de discos Cold HDD, SC1. Esos tipos de discos duros son generación previa, son los más baratos en cuestión de almacenamiento, pero también son los más lentos. Entonces, ese tipo de discos solamente los vamos a estar utilizando en aplicaciones que requieran muy poco acceso a este almacenamiento. Por ejemplo, algún servidor FTP o algún backup que estemos haciendo a nuestra base de datos o a nuestra página web de manera periódica. Son para almacenamiento muy barato, pero también muy lento. También es posible crear EBS cifrados o encriptados. Eso para proteger nuestros datos, ¿no? En caso de que tengamos algún requerimiento o alguna regulación de que ese tiene que ser el caso, esto se puede cumplir bastante fácil. El último que vamos a estar mencionando ahora es que se pueden crear instantáneas o snapshots. Y eso no es más que nada que una captura de un momento de un disco duro. Entonces se graba el estado o todo lo que está escrito en ese disco duro en un snapshot y este se está grabando o guardando en S3. Esos snapshots se crean de manera incremental, es decir que cada vez que tomas un snapshot y luego vuelves a tomar un segundo snapshot, solamente se agrega las partes o los datos que no habían en el primero al segundo. Entonces, si tienes un disco duro a lo mejor de 300 gigas y le creas un snapshot, la primera vez se va a crear de 300 gigas. Pero si a la segunda vez solamente le has escrito a lo mejor unos 2 o 3 gigas al disco y creas un snapshot de ese disco duro, este va a ser incremental y el segundo snapshot solamente se le va a agregar esa pequeña cantidad de datos que fueron modificadas. Muy bien, nos vamos a lanzar de inmediato a la consola de AWS y vamos a estar revisando un demo sobre todo lo que es EBS. Una pequeña nota antes de comenzar, les voy a dejar este documento en la descripción que incluye los diferentes tipos de volúmenes que AWS maneja. Por ejemplo, todas las nomenclaturas y todos los límites de velocidades y todo el procesamiento de datos que pueden manejar por segundo. Estos son datos más técnicos que no pueden aparecer en el examen, pero es importante saberlos si estás trabajando con AWS del día al día o simplemente para tenerlos de referencia en dado caso de que surjan las preguntas. Muy bien, entonces aquí estamos de nuevo en la consola de S2.
vámonos a la parte de instancias y podemos ver que ya tenemos una instancia encendida. Esta la utilizamos la última vez como web server. Si queremos ver cuál es el disco que está anexado a esta instancia, basta con darle clic, irnos a la parte de almacenamiento y vamos a poder ver el ID del volumen. Podemos dar clic aquí para dirigirnos al volumen directamente o también podemos verlo en la sección de Elastic Block Store si nos vamos a volúmenes. Entonces aquí está, ¿no? Es el mismo tipo de volumen. Vámonos a lanzar instancia. Nos vamos a ir aquí a la Amazon Linux 2. Vamos a seleccionar nuestra T2 Micro. Vamos a la siguiente página. Aquí no vamos a hacer nada. Nos vamos a ir a almacenamiento. Y aquí simplemente cuando estamos eligiendo el almacenamiento, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a añadir un nuevo volumen. Estos volúmenes son adicionales, no es el volumen raíz. Entonces como pueden ver aquí el dispositivo cambia. Esta nomenclatura les será familiar a los administradores de Linux. No es necesario seleccionar un snapshot, eso solamente es necesario para el volumen raíz. El snapshot, como ya dijimos, es una instantánea, es una copia de un disco duro previo. Y aquí lo que AWS hace es que simplemente carga un snapshot o una versión de un sistema operativo ya funcional a nuestra máquina para ahorrarnos toda esa parte de tener que levantar el sistema operativo por nuestra parte. Eso es como funciona detrás de las cortinas. Entonces vamos a seleccionar aquí que queremos que este disco sea de 8 GB. Vamos a querer un disco que sea IOPS provisionadas, es decir, Input Output per Second. Y aquí podemos elegir números absurdos, ¿no? De 64,000 Input Output per Second. Aquí también nos está diciendo un detalle. Lo que nos está pasando aquí es que nos está diciendo que no todas las instancias están construidas de la misma manera. Es decir, si quieres una instancia que tenga estos datos como 64,000 IOPS per second, entonces lo importante ahí es que elijamos una instancia más grande. Y en la tabla que mostré anteriormente, ahí les estará dando los detalles de qué instancias soportan qué tipos de discos. Entonces, eso es un número bastante absurdo, no lo vamos a necesitar para nada. Vamos a bajarlo a un número más razonable. De la misma manera, vamos a agregar un disco magnético, que son de los económicos, de esta parte. HDD de rendimiento optimizado. Y antes de continuar voy a mencionar esta pequeña sección que dice eliminar al terminar. Como pueden ver, el volumen raíz siempre está seleccionado por default. Eso significa que si apagas tu máquina, el disco se va a destruir por completo. Pero los discos adicionales no están seleccionados por default. Entonces simplemente hay que asegurarnos de que hagamos esto para que no tengamos que estar prendiendo máquinas y los discos duros estén quedando volando por ahí, no que nadie los esté usando. Ahora vámonos a revisar y lanzar. No es necesario configurar ninguno de los demás detalles, ya que no los vamos a estar utilizando durante mucho tiempo. En esta parte vamos a continuar sin claves, ya que no vamos a estar firmándonos a esta máquina, solamente vamos a estar prendiéndola para ver los diferentes discos. Y pues la máquina ya estará prendiendo y lo que va a estar pasando es que en esta parte de volúmenes se van a estar generando los volúmenes que yo solicité. Vamos a darle un par de minutos para ver qué pasa después. Entonces aquí después de un minuto podemos ver que los discos ya están generados. Entonces si nos vamos a las instancias de nuevo, vamos a poder ver que nuestra instancia está terminando de arrancar. En este caso, nuestras dos máquinas que tenemos aquí cuentan con un volumen de la raíz de 8 GB. Entonces este es muy pequeño. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para incrementar el tamaño raíz de nuestro volumen? Pues es muy sencillo, simplemente tenemos que dar clic en la cajita del disco duro que queremos incrementarle el tamaño. Nos vamos a ir a acciones, vamos a modificar el volumen y en esta parte nos va a aparecer cuáles son los parámetros que podemos cambiar. Podemos cambiar tanto el tipo de disco, en dado caso de que necesitemos cambiarlo a uno que tenga más IOPS o uno que sea de mayor almacenamiento pero más barato. Pero en este caso simplemente nos interesa el volumen, ¿no? Le vamos a cambiar a un disco duro de quizás 30 GB, que es un poco más razonable. Vamos a dar clic en aquí modificar y lo que nos está apareciendo aquí es un pequeño aviso de lo que tenemos que hacer. Nos está diciendo que después de que se realice el cambio aquí en la consola de AWS, quizás sea necesario entrar al sistema de Linux y aplicar una serie de comandos para que el sistema operativo reconozca el nuevo tamaño del volumen. Entonces vamos a dar clic en sí para que el volumen se modifique y lo que va a pasar es que ahora Amazon va a estar modificando este volumen para que tenga esos nuevos parámetros. Lo importante a recordar aquí es que no es necesario apagar la instancia o detenerla o nada para que estos cambios tomen en cuenta. Amazon hace esto bastante sencillo para nosotros para tener que evitar dolores de cabeza. Entonces, como pueden darse cuenta, estos cambios ya se están aplicando sin que yo tenga que hacer nada de mi parte.
Ahora, para mover una de nuestras máquinas a una diferente región, es necesario crear un snapshot a base de uno de estos discos duros. Ese snapshot la vamos a hacer deploy en una región diferente y hacerle deploy vamos a tener la oportunidad de elegir una diferente zona para prender esta máquina. Entonces, en esta parte le vamos a dar clic, vamos a acciones y vamos a crear un snapshot. Cuando estamos creando el snapshot, le vamos a poner que es nuestra copia de nuestro web server y le vamos a dar clic en crear el snapshot. Vamos a cerrar aquí. Si nos vamos en la parte de acá abajo a instantáneas, vamos a poder ver que nuestra instantánea se está generando. Entonces la instantánea aquí ya está creada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una imagen. Esta imagen va a ser nuestra copia de web server. Vamos a crearla. Ahora ya está creado. Vamos a las AMIs para poder ver nuestra imagen generándose. E inmediatamente podemos ver que ya está activa. Eso no tardó nada en realidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a asegurarnos de que está seleccionado. Vamos a dar clic en lanzar. Y esto ya se va a brincar la parte de elegir una AMI porque ya estamos eligiendo nuestra AMI a base de nuestro snapshot, ¿verdad? Vámonos a la parte de configurar la instancia. Y lo que va a pasar aquí es que ahora podemos elegir una subred diferente para desplegar nuestra máquina. Entonces, cuando elegimos una subred diferente, esto en efecto está moviendo nuestro disco duro o nuestro snapshot, incluso nuestra instancia, de una región a otra, ¿no? En caso de que nos soliciten esa tarea. Es una pregunta de examen también, cómo se puede lograr esto, debido a que, como ya mencionamos, es importante que las instancias estén en la misma zona de disponibilidad que sus respectivos discos duros. Entonces, por el momento es todo, compo cuates. Les voy a dejar todas estas referencias en la descripción. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmela y revisamos el tema con más detalle, ya sea en los comentarios o en algún otro video. Si te dio algo de valor este video, déjame tu like, de verdad me motiva a seguir haciéndolos. Y considera suscribirte. Entonces, sin más por el momento, aquí nos dejamos.